En 2016, un terapeuta de renombre y su esposo arquitecto adoptaron a un niño negro de 8 años procedente del sistema de acogida. Un acto aclamado como un triunfo de compasión. Crearon una familia perfecta en su impresionante casa en la ladera. Pero cuando el niño desapareció, contaron una historia convincente sobre un chico problemático que huía para buscar a su madre biológica drogadicta. Durante un año, la mentira se mantuvo. Luego, una tormenta extraordinaria, de esas que ocurren una vez en una generación, desgarró la tierra y dejó al descubierto una tumba poco profunda detrás de su casa, con el esqueleto de un niño aún en su interior. Antes de comenzar, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué te hace sentir esta historia. Es importante saber que estamos juntos, tratando de dar sentido a la oscuridad. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió. Durante 15 años, la trabajadora social, Elisa M. Vance, había existido en un mundo de sistemas rotos y declive controlado. Su firma era el acto final, el punto al final de largas frases burocráticas que sellaban el destino de niños demasiado a menudo olvidados. El cansado desplazamiento de su nombre en innumerables expedientes se sentía más como una marca que como una bendición, una señal de su complicidad en todo aquello. Pero no ese día. Al presionar el bolígrafo barato sobre el decreto de adopción definitivo, el acto se sintió diferente. Su firma pareció una bendición. Miró a través de la superficie pulida de la mesa de conferencias el expediente que yacía junto a su mano. Era voluminoso, pesado por el peso acumulado de una vida corta y difícil. Jordan M. Doe, 14 de marzo de 2008. En su interior estaban los informes de negligencia, las evaluaciones clínicas del trauma y la fotografía borrosa de un niño de 7 años, con ojos que parecían reflejar la resignación de un anciano. Jordan era uno de sus niños, uno de esos que la acompañaban en su camino a casa, cuyo expediente releía en las noches, con una taza de café frío a su lado. Era un niño al que nunca le habían dado la oportunidad de ser solo un niño. Rebotado entre 3 hogares de acogida en 4 años, cada uno le arrebataba un pedazo más de sí mismo, dejándolo callado, atento y en tensión constante, como un resorte comprimido. Luego aparecieron los Clark, como respuesta a una plegaria que Elisa ya casi había olvidado. David y Michael Clark eran la pareja dorada, el tipo de personas que parecían vivir en un plano distinto al del resto de los mortales. Cuando entraron por primera vez en su monótona oficina gubernamental, llenaron el espacio con un aura de calma y confianza costosa. David, el arquitecto, era el silencioso, con observaciones precisas y presencia sólida. Michael, el terapeuta, era el hablador, su voz una melodía cálida y tranquilizadora. Hablaba el lenguaje de la sanación, usando palabras como vínculo, resiliencia y atención informada por el trauma, con tal fluidez que a Elisa le impresionó y al mismo tiempo le hizo desconfiar. Había conocido a muchas personas bien intencionadas que habían leído todos los libros y luego se derrumbaban ante el primer signo de un niño verdadero, herido y desordenado. Pero los Clark eran diferentes. Su expediente estaba impoluto, sus referencias eran impecables. Vivían en una amplia casa minimalista en el enclave más exclusivo de la colina de la ciudad. Un lugar de líneas puras, muros de cristal y vistas impresionantes. David la había diseñado él mismo. Durante la evaluación domiciliaria, Elisa recorrió las estancias, semejantes a una galería, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Todo era blanco, gris o el cálido y discreto beige de la madera natural. Era una casa que no admitía desorden, ruido ni la energía caótica de un niño pequeño. Sabemos que es mucho, había dicho Michael, adivinando sus pensamientos al tenderle un vaso de agua con infusión de pepino. Pero lo vemos como un lienzo, un lugar tranquilo y estable, donde finalmente podrá sentirse seguro, donde podrá respirar. Ellos querían a Jordan específicamente. No rehuyeron su expediente. Habían leído sobre sus terrores nocturnos, su acaparamiento de comida, sus explosiones volcánicas de frustración. Eso no es daño, insistió Michael, con mirada sincera e implacable. Es un mapa. Nos muestra dónde están las heridas. Nos muestra dónde empezar a trabajar. Y así,
Contra su cinismo profundamente arraigado, Elisa se permitió albergar esperanza. Defendió su solicitud, la impulsó en el sistema y defendió su decisión ante supervisores escépticos que solo veían el potencial de un choque cultural, la colisión de un niño de los márgenes duros de la vida con una pareja que nunca había conocido nada que no fuera el privilegio. El día de la colocación, hace un mes, fue un ejercicio de tensión silenciosa. Jordan se situó en el centro de la vasta sala blanca, aferrando la mochila desgastada que contenía todas sus pertenencias. Era una pequeña silueta oscura en un mar de perfección pálida, con ojos muy abiertos ante las ventanas, de suelo a techo, y la ciudad extendiéndose abajo como un mapa. David se arrodilló, sin invadir su espacio, y señaló un lugar en la pared lejana. ¿Ves ese espacio?, dijo suave. Es para ti. Podemos colgar tus dibujos aquí, lo que quieras. Conseguiremos un gran panel de corcho. Incluso podemos pintarlo de tu color favorito. Jordan solo miró en silencio. Fue Michael quien tendió el puente, sentado en el suelo a unos pasos, sin tocarlo, solo presente. Comenzó a hablar de su propia infancia, de un hámster que se le escapó de la jaula. Y, lenta y cautelosamente, Jordan se sentó también, su pequeño cuerpo aún rígido por la incertidumbre. Cuando Elisa se fue ese día, Jordan aceptó un vaso de zumo de manzana y observaba a David dibujar un esbozo para el panel de corcho. Fue un comienzo frágil, pero un comienzo al fin. Ahora, al firmar el decreto de adopción final, Elisa sintió una ola de alivio tan profunda que casi la mareó. Lo había logrado. Había tomado a uno de sus niños, a uno de los perdidos, y lo había entregado a un mundo de seguridad, riqueza y experiencia terapéutica. Le había dado la mejor oportunidad posible. Cerró el expediente con un suave golpe contra su cubierta de cartón. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse con el crepúsculo. 1 millón de pequeñas promesas titilaban en el ocaso. Por primera vez en mucho tiempo, Elisa Vance se permitió creer que algunas promesas podían cumplirse realmente. Se lo imaginó a Jordan en aquella hermosa casa en la colina, aprendiendo a relajar los puños, aprendiendo a respirar. Lo vio riendo, sus obras de arte clavadas en la pared, el fantasma de su pasado menguando. Era una imagen perfecta, una composición impecable de esperanza y redención. Y, mientras guardaba su maletín y salía al atardecer, sostuvo esa imagen en su mente como si fuera algo precioso y frágil, sin saber que no era más que una hermosa mentira, magistralmente urdida. La casa en la colina no era un santuario. Era un escenario y estaba a punto de comenzar el acto final. La representación de la compasión duró menos de un mes. Detrás de los muros de cristal y la fachada de sanación, la casa se convirtió en un laboratorio de crueldad. El trauma de Jordan, justo aquello que afirmaban poder curar, se volvió su teatro privado. No eran sanadores, eran depredadores que habían adoptado. Los terrores nocturnos fueron la primera frontera. Cuando Jordan despertaba gritando, Michael ya no hablaba de la amígdala. En cambio, él y David entraban juntos en la habitación, sus rostros iluminados desde abajo por una única linterna, con expresiones frías y curiosas. Se detenían junto a su cama en la oscuridad, observando sus sollozos, analizando su miedo como si fuera un espécimen de laboratorio. «Fascinante», susurró Michael una vez a David, mientras Jordan temblaba bajo su fina colcha. La respuesta fisiológica es pura, terror sin filtros. Sus sesiones de terapia se convirtieron en rituales de sadismo silencioso. Descubrieron que Jordan estaba aterrorizado por el oscuro y cavernoso sótano, un espacio que David había convertido en un gimnasio minimalista con una única luz cegadora en el techo. Cuando Jordan tenía una rabieta, un llanto frustrado y predecible de un niño abrumado por su entorno estéril, ellos lo llamaban sesión de contención. «Necesitamos darte un espacio seguro para procesar estos grandes sentimientos», decía Michael, con un tono que parodiaba la calma terapéutica. Luego, él y David bajaban al niño por las escaleras de hormigón, su pequeña mano atrapada en el firme agarre de David. Lo hacían sentar en el centro del suelo frío, directamente bajo el haz de luz, y lo dejaban allí en el silencio reverberante. A veces 10 minutos, a veces 1 hora,
Lo observaban por una cámara de seguridad cuya señal habían redirigido a la oficina de David. Una figura oscura y pequeña, acurrucada en un espacio vasto y vacío. El placer silencioso que sentían ante su miedo era un lazo tácito entre ellos, su secreto y verdadera intimidad. El acaparamiento de comida se convirtió en otro juego. En lugar de tratarlo con comprensión, empezaron a usarlo como instrumento de humillación. Una vez por semana registraban su habitación, sacando sus tesoros ocultos y patéticos. Una manzana a medio comer, una corteza de pan rancia envuelta en una servilleta. Los colocaban sobre su cama, perfectamente arreglada. «Esto es una violación de la integridad del hogar», decía David con voz plana y decepcionada. «Ese comportamiento demuestra una profunda falta de confianza», añadía Michael, dando vueltas alrededor de la exposición. «Y la falta de confianza debe tener consecuencias. Esta semana no hay postre. Tenemos que ayudarte a entender la relación de causa y efecto de tus acciones». No le estaban enseñando nada. Disfrutaban de su vergüenza y de su impotencia. El punto de quiebre no fue un estallido repentino de violencia, sino una escalada deliberada. Ocurrió un martes por la noche. Jordan, agotado y asustado, sufrió otro terror nocturno. Fue peor que de costumbre. Despertó gritando y no pudo calmarse. Sus sollozos eran fuertes, crudos e inconsolables. Un lamento animal que resonó en la casa prístina y silenciosa. Para David, aquel ruido era una intrusión intolerable, una mancha en la perfecta quietud de su santuario. Para Michael era un fracaso personal, un recordatorio horrendo de que aquel niño, aquel proyecto, no respondía a sus métodos expertos. El dolor auténtico del niño insultaba su orgullo profesional. «Esto no puede continuar», dijo David con la mandíbula apretada. Los ojos de Michael brillaron con una determinación fría. «No continuará. Es hora de una intervención más intensiva». Arrastraron al niño aterrorizado de su cama. Jordan se aferró al marco de la puerta mientras lo llevaban al pasillo. «No, por favor, no al sótano», gritó. Sus súplicas solo reforzaron su resolución. Era la prueba suprema de su control. Lo llevaron abajo, sus gritos ahogados por los gruesos muros de hormigón. Esta vez no lo dejaron solo. «Vas a aprender a controlarte», susurró Michael, su rostro a pocos centímetros del de Jordan. El disfraz de terapeuta totalmente caído, dejando ver al narcisista hostil que había debajo. Abrazó a Jordan por los hombros y lo sacudió con fuerza. «¡Te vas a callar!». Histerizado por el miedo, Jordan forcejeó. David intervino con movimientos precisos y eficientes para sujetarlo. Ya no se trataba de terapia ni de contención. Era una demostración de dominio, de quebrarlo. En la lucha, al forzar al niño hacia el suelo, la mano de Michael resbaló. La cabeza de Jordan, impulsada por la violencia de sus acciones, golpeó con fuerza la base metálica expuesta de un banco de pesas. Se oyó un crujido húmedo y luego el silencio. Un silencio absoluto. Jordan yacía inmóvil en el suelo frío. El sonido crudo de su dolor se había extinguido. El problema estaba resuelto. Por un largo instante permanecieron allí, respirando con dificultad, mirando el pequeño cuerpo inmóvil. Aún no había pánico en sus ojos, solo un atisbo de sorpresa. La expresión de dos hombres que habían disfrutado de un juego cruel y accidentalmente habían roto su propio juguete. Fue David quien habló primero, en un susurro práctico y bajo. «Bueno», dijo mirando el cuerpo con el desapasionado ojo de un arquitecto evaluando un defecto estructural, «esto complica las cosas». La parte fría y calculadora de sus mentes se activó al instante. El éxtasis del abuso se dio lugar a la urgente necesidad de autopreservación. Michael miró a David, ya hilando la narrativa y confeccionando la mentira. «Su madre biológica», dijo Michael con ensayada naturalidad, «huyó». David asintió lentamente, la mirada recorriendo el cuerpo de Jordan y luego el espacio vacío en el suelo. «Sí», aprobó. «Siempre fue tan inestable». Los dejaron en el suelo del sótano y subieron. En la cocina prístina y silenciosa se sirvieron 2 copas de whisky caro, las manos perfectamente firmes. No eran padres afligidos, sino depredadores planificando con calma cómo ocultar el cadáver de su presa.
La llamada llegó a las 9:17 de la mañana de un miércoles. Elisa estaba en su escritorio, lidiando con una impresora atascada mientras respondía a otra llamada de una madre de acogida molesta. El aire de la oficina era la mezcla habitual de café rancio, desinfectante y desesperación contenida. Cuando sonó el teléfono con su agudo y persistente timbre, casi lo ignoró. Pero la pantalla mostró un nombre que la detuvo. Clark Michael. Tomó el auricular dividida entre la obligación profesional y un atisbo de molestia. Vance, asistente social al aparato. Eliza, gracias a Dios que contestas. Su voz era un hilo roto. Ha pasado algo terrible. Eliza enderezó la postura, la impresora atascada, la madre de acogida airada. Todo desapareció. Michael, ¿qué sucede? ¿Está bien, Jordan? Un ruido hecho de sollozo y estática recorrió la línea. Se ha ido, Elisa. Se ha ido. ¿Se ha escapado? Preguntó ella sintiendo un frío en el estómago. Sí, no es su madre. Su madre biológica. La voz de Michael estalló en un torrente de palabras entrecortadas y llenas de pánico. Contó que la tarde anterior una mujer apareció en el portón, drogada y exigiendo ver a su hijo. Habló de un enfrentamiento, de un Jordan confuso y dividido. Dijo que lograron que la mujer se marchase. Los terrores nocturnos fueron la primera frontera. Cuando Jordan despertaba gritando, Michael ya no hablaba de la amígdala. En su lugar, él y David entraban juntos en la habitación, sus rostros iluminados desde abajo por una única linterna, con expresiones frías y curiosas. Se colocaban sobre su cama en la penumbra, observando sus sollozos, analizando su miedo como si fuese un espécimen científico. «Fascinante», susurró Michael una vez a David, mientras Jordan temblaba bajo su fina colcha. La respuesta fisiológica es pura, terror sin filtros. Sus sesiones de terapia se convirtieron en rituales de sadismo silencioso. Descubrieron que Jordan estaba aterrorizado del sótano oscuro y cavernoso, un espacio que David había convertido en un gimnasio minimalista con una única luz agresiva en el techo. Cuando Jordan tenía un estallido emocional, un llanto predecible de frustración ante su nuevo entorno estéril, ellos lo llamaban sesión de contención. Necesitamos darte un espacio seguro para procesar estos grandes sentimientos, decía Michael con una parodia de calma terapéutica. Entonces, él y David llevaban al niño por las escaleras de hormigón, su pequeña mano presa en el firme agarre de David. Lo hacían sentar en el centro del suelo frío, directamente bajo el resplandor de la única luz, y lo dejaban allí en el eco del silencio. A veces durante 10 minutos, otras durante una hora, lo vigilaban a través de la cámara de seguridad que habían conectado a la oficina de David. Una pequeña figura oscura, acurrucada en un espacio inmenso y vacío. El placer silencioso que obtenían de su miedo era un lazo tácito entre ellos, su secreto y su verdadera intimidad. El acaparamiento de comida se convirtió en otro juego. En lugar de mostrar comprensión, comenzaron a usarlo como herramienta de humillación. Una vez a la semana, registraban su habitación, sacando sus tesoros patéticos. Una manzana medio comida, una corteza de pan rancio envuelta en una servilleta. Los colocaban sobre su cama, perfectamente hecha. Esto es una violación de la integridad del hogar, decía David con voz plana y decepcionada. Jordan, este comportamiento demuestra una profunda falta de confianza, añadía Michael dando vueltas alrededor de los objetos. Y la falta de confianza debe tener consecuencias. Esta semana no hay postre. Tenemos que ayudarte a entender la relación de causa y efecto de tus actos. No le estaban enseñando nada. Disfrutaban de su vergüenza y su impotencia. El punto de quiebre no fue un estallido repentino de violencia, sino una escalada deliberada. Fue una noche de martes. Jordan, exhausto y emocionalmente aterrorizado, sufrió otro terror nocturno. Este fue peor que de costumbre. Despertó gritando y no había forma de calmarlo. Sus sollozos eran fuertes, crudos e inconsolables. Un lamento animal que retumbó en la casa impoluta y silenciosa. Para David, aquel ruido era una intrusión intolerable, una mancha en la perfecta quietud de su santuario. Para Michael, era un fracaso personal, un recordatorio doloroso de que aquel niño, aquel proyecto, no respondía a sus métodos expertos.
El dolor auténtico del niño insultaba su orgullo profesional. «Esto no puede continuar», dijo David con la mandíbula apretada. Los ojos de Michael reflejaron una fría determinación. «No continuará. Es hora de una intervención más intensa». Arrastraron al niño aterrorizado de su cama. Jordan se aferró al marco de la puerta mientras lo llevaban al pasillo. «No, por favor, no al sótano», gritó. Sus súplicas solo reforzaron la resolución de los dos. Era la prueba máxima de su control. Lo bajaron al sótano, sus gritos ahogados por los gruesos muros de hormigón. Esta vez no lo dejaron solo. «Vas a aprender a controlarte», susurró Michael, su cara a pocos centímetros de la de Jordan, el disfraz de terapeuta completamente caído, revelando al narcisista hostil de debajo. Lo agarró por los hombros y lo sacudió. «Te vas a callar». Histerizado por el miedo, Jordan forcejeó. David se acercó, sus movimientos precisos y medidos para dominarlo. Ya no se trataba de terapia ni de contención. Se trataba de dominación. Se trataba de quebrarlo. En la lucha, al empujarlo al suelo, la presa de Michael resbaló. La cabeza de Jordan, impulsada por la fuerza de aquel movimiento violento, chocó contra la base metálica del banco de pesas. Se oyó un crujido húmedo y luego silencio. Un silencio absoluto. Jordan yacía inmóvil en el suelo frío. El crudo sonido de su dolor desapareció. El problema había sido resuelto. Durante un largo instante se quedaron allí respirando con dificultad, mirando el pequeño cuerpo inerte. No había pánico en sus ojos, solo un destello de sorpresa. La expresión de dos hombres que habían disfrutado de un juego cruel y accidentalmente habían destruido su propio juguete. Fue David quien habló primero, en un susurro práctico y bajo. «Bueno», dijo, mirando el cuerpo con el desapasionado ojo de un arquitecto, evaluando un defecto estructural. «Esto complica las cosas». La parte fría y calculadora de sus mentes se activó al instante. El éxtasis del abuso dio paso a la urgente necesidad de autopreservación. Michael miró a David, ya hilando la narrativa y elaborando la mentira. «Su madre biológica», dijo Michael con ensayada naturalidad. Se fue. David asintió lentamente, la mirada recorriendo el cuerpo de Jordan y luego el espacio vacío en el suelo. «Sí», aprobó, «siempre fue tan inestable». Los dejaron en el suelo del sótano y subieron. En la cocina impoluta y silenciosa se sirvieron 2 copas de whisky caro, las manos perfectamente firmes. No eran padres afligidos, eran depredadores calculando con calma cómo ocultar el cadáver de su presa. La llamada llegó a las 9:17 de la mañana de un miércoles. Elisa estaba en su escritorio, lidiando con una impresora atascada mientras atendía otra llamada de una madre de acogida enfadada. El aire de la oficina olía a café rancio, desinfectante y desesperación contenida. Cuando sonó el teléfono con su persistente y agudo timbre, casi lo ignoró. Pero la pantalla mostró un nombre que la hizo detenerse. Clark Michael. Cogió el auricular, dividida entre la obligación profesional y un atisbo de molestia. «Vance, asistente social hablando». «Elisa, gracias a Dios que respondes». Su voz era un hilo quebrado. «Ha pasado algo terrible». La postura de Eliza se enderezó. La impresora atascada, la madre de acogida enfadada. Todo se desvaneció. «Michael, ¿qué sucede? ¿Está bien Jordan?» Un ruido mezcla de sollozo y crujido recorrió la línea. «Se ha ido, Eliza. Se ha ido». «¿Se ha escapado?», preguntó ella sintiendo un nudo en el estómago. «Sí. No. Es su madre biológica». La voz de Michael brotó en un torrente de palabras desconectadas y llenas de pánico. Contó que la tarde anterior una mujer había aparecido en el portón, drogada y exigiendo ver a su hijo. Habló de una confrontación, de un Jordan confuso y dividido. Dijo que lograron que la mujer se marchara, pero que toda la noche el niño estuvo profundamente perturbado, y esta mañana simplemente había desaparecido. Su cama estaba vacía, una ventana de la cocina estaba abierta. En el mostrador había una barra de granola, medio comida, de las que él solía tener. «Creemos que se fue con ella», consiguió decir Michael con voz entrecortada. «Pensamos que huyó para encontrarla. Hemos llamado a la policía. Ya vienen de camino».
Pero por Dios, ella no está estable. Puede estar en cualquier lugar. Elisa escuchaba, los nudillos blancos sujetando el auricular. Cada instinto, afinado tras 15 años desentrañando mentiras, medias verdades y ficciones desesperadas, gritaba en su interior. La historia era demasiado perfecta, demasiado limpia. Era un relato de tragedia autosuficiente que explicaba cómodamente la desaparición de un niño problemático. Era el relato que un terapeuta, un contador profesional del comportamiento humano, habría pergeñado. Michael, dijo ella manteniendo la voz firme y profesional, necesito que seas muy claro. ¿Estás seguro de que no lo han secuestrado? No lo sabemos, sollozó él, su actuación impecable. La policía lo aclarará. Solo miramos su habitación. Empacó una bolsita pequeña, unos juguetes, una camiseta. Parece que se fue por su cuenta. Dios mío, es culpa nuestra. Deberíamos haber visto lo mucho que estaba sufriendo. La autoinculpación fue la jugada maestra. Desvió toda sospecha, transformándolos de sospechosos potenciales en padres afligidos y cargados de culpa. A Eliza le asaltó una ola de náuseas. Voy para allá, dijo ella, más fría de lo que pretendía. La escena en la casa era un caos controlado. Dos policías estaban en la cocina, su presencia amplia y no incongruente en aquel espacio inmaculado. David Clark permanecía junto a la ventana, de espaldas a la habitación, estatua del silencio y el dolor. Michael estaba sentado en la mesa, la cabeza entre las manos, siendo interrogado por un detective. Al ver entrar a Elisa, alzó la mirada. Sus ojos enrojecidos suplicaban compasión. Parecía un padre destrozado, pero Eliza no se fijó en ellos, sino en los detalles. La ventana sin cerrar, la barra de granola en el mostrador, más utilería que pista. Todo resultaba demasiado escenificado. Preguntó al detective, un hombre cansado llamado Miller, si podía ver la habitación de Jordan. Era demasiado ordenada para un niño que supuestamente había empacado a toda prisa y huido de noche. En la cama reposaba una pequeña mochila de dinosaurio. Dentro, como había dicho Michael, había unos pocos juguetes y una camiseta doblada con suma pulcritud. No parecía el acto desesperado de un niño fugitivo. Parecía evidencia colocada con cuidado. Su madre biológica se llama Charisse Powell, le informó Eliza Miller en la cocina, con la voz tensa. No tiene dirección fija ni teléfono. Su última ubicación conocida fue un refugio del centro de la ciudad, pero no ha estado allí en 6 meses. No tiene coche ni recursos. La idea de que haya podido encontrar esta casa en lo alto de la colina y organizar todo esto es muy improbable. Miller se frotó la cara con la mano. Miró de Eliza a la pareja afligida. Señora Vance, con todo respeto, he oído a los padres decir que Jordan hablaba constantemente de ella, que estaba obsesionado con encontrarla. Los niños pueden ser ingeniosos, y el instinto materno, incluso en un historial de abuso de drogas y negligencia, es muy poderoso. Elisa replicó alzando la voz. Ella no intentó contactarlo ni una sola vez mientras estuvo bajo el sistema de acogida. Ni una. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Quizás se limpió de drogas. Quizás sintió culpa. Miller encogió los hombros y volvió a mirar a Michael, ahora consolado por un David con aspecto desconsolado. Mire, son buena gente. Le han dado a este niño un palacio. A veces, por mucho que se le dé a un niño, sigue queriendo volver a lo que conoce, aunque sea el infierno. Era un muro de ladrillos, un muro construido con clase social, prestigio y la inquebrantable confianza de los Clark. Eran ricos, educados y respetados, testigos creíbles de su propia tragedia. Elisa era solo una asistente social, cansada y cínica. Llevó sus inquietudes a su supervisor, un tal Henderson, cuyo talento principal parecía ser eludir el papeleo. Él la escuchó, con expresión dolorida y dedos entrelazados bajo el mentón. Elisa, dijo cuando ella terminó, entiendo su escepticismo profesional, pero debemos tener cuidado. Los Clark son una familia prominente. Michael Clark forma parte de 3 juntas sin ánimo de lucro de la ciudad. Insinuar, siquiera sugerir, que son algo distinto de víctimas sería un enorme tropiezo. No estoy acusando, solo cuestiono, insistió ella. La historia no encaja. Yo conocía a ese niño, Henderson. Tenía miedo. Era un superviviente.
No habría corrido hacia un peligro desconocido. Habría corrido lejos de uno. Y quizá huía del trauma de su pasado, un trauma que ni este entorno ideal pudo curar. Henderson adoptó un tono condescendiente. El propio Michael Clark dijo que les preocupaba la incapacidad de Jordan para formar apegos seguros. Es trágicamente consistente con su perfil psicológico. Usaba su propia narrativa contra ella. El diagnóstico que Michael había creado para controlar a Jordan ahora explicaba su desaparición. Era un círculo lógico perfecto. Una semana después, el caso se dio oficialmente por cerrado. Jordan fue declarado fugado. Presunto secuestro por parte de su madre biológica nómada. Se emitió una alerta a nivel estatal, una formalidad que Eliza sabía que no conduciría a nada. El sistema había aceptado la historia. La mentira quedó ratificada. Eliza volvió a su oficina. El expediente frágil de Jordan llevaba ahora estampado, en letras rojas, la palabra cerrado. Sintió un profundo fracaso, la fría y pesada certeza de que no había llevado a ese niño a un santuario, sino a un matadero. Ella había firmado los papeles. Ella los había avalado. Ella había sido quien lo acompañó hasta la puerta de la casa y lo dejó allí. La imagen de la casa perfecta en la colina, antes símbolo de esperanza, se agrió en su mente. Era una tumba impoluta, bellamente diseñada y celosamente guardada. Y ella, Eliza Vance, les había ayudado a cerrarla. Guardó el expediente de Jordan en el cajón inferior de su armario, pero sabía que no permanecería ahí. Esto no había terminado. Para el sistema, el caso estaba cerrado. Para ella, apenas comenzaba. El año siguiente fue un año de silencio ante el mundo. La trágica historia de Jordan Clark se diluyó, como todas las historias, reemplazada por nuevos titulares y nuevos dramas. La pareja compasiva y afligida de la colina se convirtió en una leyenda local aleccionadora, símbolo de cómo incluso las mejores intenciones pueden ser destrozadas por la naturaleza inquebrantable de los traumas infantiles. Eran objeto de lástima y simpatía. Organizaron pequeños encuentros solemnes. Michael se tomó un año sabático para recuperarse. La firma de David ganó el contrato del museo y él se volcó en el trabajo. La vida de los Clark siguió su curso, con un duelo discreto y digno, tan cuidadosamente representado como todo lo demás en sus vidas. Para Eliza, el silencio fue algo vivo, una presencia constante en el fondo de su mente, una fiebre leve que nunca desaparecía. Cumplía con su trabajo, gestionaba sus casos, firmaba sus documentos y bebía su café tibio y amargo. Pero ella llevaba una doble vida. De día, era Eliza Vance, la trabajadora social sobrecargada. De noche, era la única guardiana de la memoria de Jordan, la única persona en la tierra que creía que lo habían asesinado. Su vigilia comenzó con un expediente, no el oficial, estampado y sepultado en los archivos, sino uno nuevo, una carpeta lisa de cartón beige. Se la compró. En la pestaña escribió una sola palabra: Jordan. En su interior colocó sus propias notas del caso, la cronología de la adopción y un relato detallado, minuto a minuto, del día en que se informó su desaparición, subrayando cada inconsistencia, cada palabra que sonaba falsa. Ese expediente se convirtió en su obsesión. No vivía en su oficina, sino en un cajón cerrado con llave de su pequeño apartamento. Un testimonio secreto de un crimen que nadie más creía que había ocurrido. Pasaba las noches perdiéndose en madrigueras de Internet. Hizo decenas de búsquedas sobre Sherry Powell, la madre biológica de Jordan, cruzando su nombre con bases de datos de refugios, registros de ingresos hospitalarios y fichas de arresto en 3 estados. No encontró nada. La mujer había desaparecido de la faz de la tierra años atrás. Un fantasma mucho antes de que los Clark necesitaran invocarla. Cada callejón sin salida era una confirmación amarga de la mentira. Una persona viva habría dejado rastro. Un fantasma conveniente no dejaba ninguno. La culpa la acompañaba siempre. Se posaba sobre su pecho al despertar cada mañana y la arrullaba con insomnios inquietos por la noche. Veía el rostro de Jordan en otros niños del supermercado o del parque. Esos ojos atentos, la forma en que sujetaban sus cuerpos como si esperaran un golpe. Reproducía cada interacción con los Clark, diseccionando cada palabra,
cada gesto, buscando la pista que debió haber pasado por alto. ¿Era demasiado ensayada la sonrisa de Michael? ¿Era el silencio de David signo de algo distinto de timidez? Había estado tan desesperada por creer en un final feliz que ignoró las señales rojas que sus instintos, en retrospectiva, agitaban frenéticamente. Vio su casa perfecta y su vida perfecta, y las confundió con la bondad. Vendió un niño a cambio de una bella historia. Una vez al mes emprendía su peregrinaje. Un domingo por la tarde tomaba su coche y subía las colinas hasta el apacible y pudiente barrio donde vivían los Clark. No paraba. Simplemente conducía despacio frente a su casa, las manos apretadas al volante. La vivienda estaba tan inmaculada como siempre. El jardín impecable. Y en el extremo de la propiedad, en el punto con vista al empinado barranco boscoso, crecía un arce japonés. Ella había visto plantarlo. Unas semanas tras la desaparición de Jordan, un camión de jardineros se estacionó allí. Los vio a David y Michael dirigir a los obreros, y vio cómo colocaban en la tierra ese árbol joven y elegante. Era un memorial. Los vecinos pensarían que era un bello tributo vivo al niño perdido. Elisa sabía lo que en realidad era: un mojón, una lápida. Observó aquel árbol a lo largo de las estaciones. Vio sus hojas delicadas volverse de verde a un rojo sangre ardiente en otoño. Vio sus ramas desnudas cubiertas de una escarcha rara en invierno. Vio sus brotes de primavera renacer, símbolo vibrante de la vida surgida de un lugar de muerte. Aquella imagen la enfermaba. Era un acto de arrogancia sobrecogedora, un desafío mudo diario. No solo habían ocultado su crimen, lo habían decorado. Una noche de finales de verano, casi un año después de la desaparición de Jordan, pasó por allí y los vio celebrando una fiesta. Los muros de cristal de la casa brillaban con luz cálida. Figuras se movían adentro, riendo, alzando copas de vino. La música flotaba en el aire cálido y quieto. Elisa apartó el coche 100 metros más abajo y se detuvo, el corazón palpitando con una rabia fría e impotente. Podía verlos en la terraza, David apoyado en la barandilla, relajado, y Michael entre sus invitados, el brazo echado con naturalidad sobre el hombro de un amigo, el rostro animado mientras contaba la historia. Eran la imagen misma de la resistencia. Dos hombres que habían soportado una tragedia y emergido heridos, pero enteros. Ella permaneció casi una hora contemplando el charade, el peso de su secreto aplastándola. Era un fantasma en su banquete, una testigo invisible de su monstruoso éxito. El mundo veía a dos padres afligidos. Ella veía a dos asesinos brindando sobre la tumba de su hijo. Cuando finalmente arrancó el coche y se marchó, una resolución firme se anidó en su alma. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía con absoluta certeza que un día la tierra devolvería a sus muertos, y ella esperaría allí. La tormenta llegó sin aspavientos, anomalía en una temporada de cielos serenos. Empezó como un susurro de viento, un tinte verdoso en el horizonte. A media tarde se convirtió en un rugido. Fue una tormenta de proporciones bíblicas, un fenómeno de una generación que flageló la ciudad con furia personal. La lluvia no caía, descendía en láminas sólidas y ciegas, convirtiendo las calles en ríos y colapsando los sistemas de drenaje envejecidos. Elisa estaba en casa, escuchando el viento aullar en las esquinas del edificio. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndola en una oscuridad repentina y desorientadora. Se sentó junto a la ventana, contemplando la tormenta, sintiendo una extraña electricidad en el aire que no provenía de los relámpagos que rasgaban el cielo. Pensó en la casa de la colina. Las laderas, ya saturadas tras un verano húmedo, estarían vulnerables. La tierra se aflojaría, los cimientos en movimiento. Aquel pensamiento fue una plegaria, una oscura y terrible esperanza que apenas se atrevía a reconocer. A la mañana siguiente comenzaron a llegar noticias, informes de inundaciones súbitas, árboles caídos y cortes de luz por toda la ciudad. Y luego en el noticiero del mediodía, una reportera bajo un impermeable brillante se plantó ante un barrio acomodado familiar. Detrás de ella se veía un escenario de devastación fangosa. La cámara recorrió una cuesta que se había abierto,
dejando una gran cicatriz marrón donde ayer solo había céspedes y jardines en terraza. Un desprendimiento de tierra. Los daños han sido más graves aquí, en Crestview Drive, dijo la periodista, su voz compitiendo con el bramido de los generadores. Varias casas han sufrido daños significativos, aunque milagrosamente no hay heridos. Elisa se inclinó hacia la televisión, el corazón golpeando contra sus costillas. Crestview Drive. Conocía ese nombre. Conocía la curva de esa calle, el aspecto de esas casas. La cámara hizo zoom en una propiedad en particular. La parte trasera del terreno había sido arrasada. Las líneas pulcras y minimalistas de la casa terminaban abruptamente en un precipicio de barro y escombros. Y allí, enredado entre las raíces de un árbol arrancado y quebrado, había algo oscuro, envuelto y extraño. Supo en ese instante lo que era. Su vigilia había terminado. 2 horas más tarde llegó la llamada. No era su supervisor, ni un detective conocido de la comisaría local. La voz al otro lado del auricular era clara, profesional y desconocida. ¿Señora Eliza Vance? Sí. Mi nombre es la detective Isabella Rossi, de la Oficina Estatal de Investigaciones. Entiendo que usted fue la trabajadora social encargada del caso de un niño llamado Jordan Clark. Oír ese nombre pronunciado por un agente de la ley tras un año de silencio fue un shock físico. Elisa tuvo que sentarse. Sí, lo fui. Esta mañana, un equipo de limpieza encontró algo en la residencia de los Clark, dijo Rossi, su voz carente de emoción. Restos humanos pequeños, compatibles con los de un niño. Estoy revisando el expediente original. Dice que el chico se fugó y fue secuestrado por su madre biológica. Dice que el caso está cerrado. Hubo una pausa. Tengo la sensación de que usted no está de acuerdo con esa conclusión. Un sonido escapó de la garganta de Elisa, medio sollozo, medio carcajada de pura y desbordante vindicación. No, respondió con la voz temblando. No estoy de acuerdo. Mi oficina. En 1 hora, dijo Rossi, dándole la dirección. Eliza se movió como un autómata. Abrió el cajón con llave y sacó la carpeta manila. Jordan. Pesaba como un año de trabajo solitario y silencioso. Condujo por la ciudad devastada por la tormenta con una extraña calma. La rabia, la culpa y la frustración que la habían acompañado durante un año se habían desvanecido, reemplazadas por un frío y nítido sentido de propósito. La oficina de la detective Rossi era espartana, funcional e intimidante. Rossi, a finales de sus 30, tenía unos ojos agudos e inteligentes que parecían no perderse nada. No perdió tiempo en cortesías. «Hable», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Y Elisa habló. La historia que llevaba dentro durante un año salió, no como un torrente de emoción, sino como un relato tranquilo y cronológico. Habló de la imagen perfecta de los Clark, del uso manipulador del lenguaje terapéutico por parte de Michael y de las incoherencias de su versión. Describió la puesta en escena en la habitación de Jordan, la desaparición conveniente de su madre biológica y cómo el sistema cerró filas para proteger a una familia prominente. Expuso todo, una acusación precisa y demoledora. Cuando terminó, abrió su carpeta y colocó su contenido sobre el escritorio de Rossi. La cronología, las notas, las búsquedas infructuosas de Charisse Powell, el registro de sus visitas mensuales a la casa, incluida la fecha en que notó la plantación del arce japonés. Rossi escuchó sin interrumpir, la mirada fija en el rostro de Eliza. Al acabar, la detective guardó silencio largo rato, bajando la vista a los papeles. Cogió la foto de Jordan que Elisa había conservado, la del expediente de ingreso. «Usted ha cargado con esto sola durante un año», dijo Rossi. No era una pregunta. «Nadie me escuchaba», murmuró Elisa. Rossi la examinó, y por primera vez Elisa vislumbró algo más que un rostro profesional. Un destello de respeto, de rabia compartida. «Bien», dijo la detective Rossi, su voz dura como el hierro. «Ahora le escucho». Descolgó el teléfono y marcó. «Consígueme una orden de registro para la residencia de los Clark, peritajes forenses completos y tráiganme a David y Michael Clark. No me importa dónde estén o con quién. Localícenlos y tráiganlos por separado». Elisa observó, el cuerpo temblando al soltar una presión que ni siquiera sabía
que llevaba encima. La tierra había entregado a sus muertos. El silencio se había roto y la verdadera exhumación acababa de empezar. El colapso del mundo de los Clark fue tan rápido y total como la avalancha que lo precipitó. Frente a la irrefutable realidad del cuerpo de su hijo desenterrado, de su propio jardín, y ante una detective de Estado armada con las sospechas meticulosamente documentadas de Elisa, su narrativa cuidadosamente construida se hizo trizas. Separados e interrogados por el equipo de Rossi, sus versiones se agrietaron. Michael, el terapeuta, trató de mantener la actuación, llorando y expresando incrédula conmoción. David, el arquitecto, permaneció frío, silencioso y lógico. Su compostura solo flaqueó cuando Rossi le presentó el cuaderno de Eliza, que fechaba la instalación del arce japonés a menos de una semana de la desaparición de Jordan. Las pruebas eran abrumadoras. El análisis forense de la tierra alrededor de la fosa coincidía con la de unas palas halladas en su cobertizo de jardín. Los hematomas en los restos del niño eran consistentes con una contención violenta. La causa oficial de la muerte se determinó como traumatismo craneal por golpe contundente. La ciudad que antes los veía como víctimas se volvió contra ellos con furia justa. De la tragedia de un supuesto secuestro parental, la narrativa mediática cambió en una noche a la historia de una traición monstruosa. Los Clark dejaron de ser los padres afligidos. Se convirtieron en los padres monstruo. Su casa perfecta pasó a ser la casa del horror. Sus rostros, antes sonrientes en las páginas sociales, aparecieron demacrados en fotos policiales repartidas por todos los canales y sitios de noticias. Elisa observaba todo desde la distancia, testigo clave, pero personaje periférico del mastodóntico proceso legal que siguió. Declaró ante la cámara, guiando al equipo de Rossi por cada detalle de su expediente. Sintió una satisfacción sombría, el terrible deber que había cumplido. Había tenido razón. La verdad, fea y aterradora, que llevaba sola quedó al descubierto. Se preparó para el juicio, para el momento de enfrentarse a ellos en la sala, mirarlos a los ojos y testificar contra sus mentiras. Pero ese momento nunca llegó. El sistema, el mismo que había aceptado con tanta facilidad su versión inicial, volvió a imponerse, sus engranajes girando en favor de los privilegiados. Con una fianza de varios millones, los Clark contrataron a los mejores abogados del Estado. Comenzó a surgir una nueva narrativa, filtrada a la prensa a través de fugas estratégicas y ruedas de prensa extraoficiales. No fue asesinato, sino un accidente trágico durante una intervención terapéutica bien intencionada pero errada. Admitieron el encubrimiento, presentándolo como un momento de pánico comprensible, pero negaron responsabilidad en la muerte. Sus letrados pintaron a Jordan no como una víctima, sino como un niño gravemente trastornado y violento. Usaron las propias notas profesionales de Michael, creadas para justificar el maltrato, como evidencia. Alegaron que las contenciones tenían la intención de evitar que Jordan se hiciera daño y que su muerte fue una consecuencia terrible e imprevista. El fiscal, ambicioso y consciente del coste de un juicio largo y sucio, aceptó un acuerdo. Los Clark se declararían culpables de homicidio imprudente y manipulación de pruebas, evitando así el juicio por asesinato. Cuando la detective Rossi llamó a Elisa para informarle, su voz fue fría, privada del fuego que Eliza había oído antes. «Han aceptado el acuerdo», dijo. «Homicidio involuntario. Saldrán en 7 a 10 años, quizá menos, con buena conducta». Elisa estaba en su pequeña cocina, el teléfono pegado al oído, pero no sentía nada. Ni rabia, ni sorpresa, solo un dolor vacío y hueco. La verdad había sido desenterrada, pero la justicia yacía sepultada bajo una montaña de maniobras legales. El sistema había protegido a los suyos, incluso en la desgracia. Habían torturado y asesinado a un niño. Lo habían enterrado en su jardín y habían mentido durante un año, y ni siquiera se les iba a llamar asesinos. «La ley no siempre trata de lo que es justo», dijo Elisa Rossi, con una resignación cansada en la voz. «Trata de lo que es demostrable y de lo que resulta aceptable». Un jurado quizá habría creído su versión, la de 2 buenos hombres y un niño problemático. Es una historia con la que la gente se siente cómoda. Los Clark fueron sentenciados un martes de noviembre.
Comparecieron ante el juez vestidos con sobrios y caros trajes, leyendo declaraciones preparadas, sus voces cargadas de un remordimiento ensayado. Se disculparon ante la corte, ante la comunidad y ante la memoria del hijo al que habían traicionado. Fue su última y más convincente actuación. Elisa no fue, no pudo. En su lugar, condujo. Tomó por última vez la ruta conocida hacia las colinas. Frente a la casa de Crestview Drive ya había un cartel de vendido. Una nueva familia se mudaría, atraída por las líneas puras y las vistas impresionantes. Plantarían nuevos árboles, crearían nuevos recuerdos. Y la historia de lo que allí ocurrió se desvanecería en una leyenda oscura de la localidad. Aparcó el coche más abajo y salió. Caminó hasta el límite de la propiedad, donde una vez estuvo la cinta amarilla de la policía. La avalancha había sido casi reparada, el talud reforestado y estabilizado, pero aún quedaba una fea cicatriz de barro en el paisaje. Era el lugar donde estuvo el arce japonés, el lugar donde habían descansado los restos de Jordan. Permaneció allí largo rato, el viento frío azotando su abrigo. Pensó en los ojos vigilantes del niño, en su pequeño cuerpo de pie en aquella sala inmensa y blanca. Pensó en su propia firma en el decreto de adopción, en el trazo esperanzado de su pluma. Creyó que le daba una nueva vida, una renovación del espíritu. Se equivocó. Los Clark fueron los verdaderos renovadores. Intentaron llenar el vacío de sus vidas con un niño. Y cuando él no encajó, cuando su caótica humanidad amenazó con agrietar su fachada perfecta, simplemente lo descartaron. Era un elemento de diseño defectuoso, un detalle que había que corregir. Frente a ese feo parche de barro, la herida de la tierra que reflejaba la herida de su propia alma, se asentó la terrible verdad final, nítida y afilada como una astilla de vidrio. Él no era un fugitivo. Él era una renovación.